Buen día, compañeros. Yo soy la doctora Ana María Javier Hernández, estudiante del doctorado en Salud Pública y Gestión Sanitaria. Y el día de hoy, bueno, pues les voy a compartir el análisis del tema que nos ha tocado dilucidar en relación a la materia administración de hospitales. Entonces me van a permitir explicarles el componente que me ha tocado analizar de la unidad 3, que se denomina seguridad en el trabajo. Vamos a hablar específicamente de los comités hospitalarios y en este primer video vamos a tratar dos temas muy importantes. Esta materia de administración de hospitales está dirigida por el profesor, el doctor Javier Iván Equigua Lagunas. Y bueno, vamos a pasar a uno de los comités muy importantes en la atención, que vigila la atención de los pacientes para evitar precisamente los riesgos de infecciones adquiridas en la unidad hospitalaria. Y bueno, el Comité de Infecciones Nosocomiales y Morbilidad Hospitalaria es el que se encarga de identificar, investigar, prevenir y controlar las infecciones nosocomiales. Vamos a definir qué cosa es una infección nosocomial, y es aquella que el paciente adquiere dentro del hospital y que se presenta hasta 48 horas después del ingreso y hasta 72 horas después de su egreso. Este comité está integrado como presidente por el director de la unidad y como secretario técnico o coordinador por el encargado de la unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria, que es el que le da seguimiento dentro de la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica, comúnmente llamada ROVE. Entonces, esto es muy importante porque la ROVE es la que se va a encargar de vigilar precisamente los riesgos que pueden llegar a desencadenar una enfermedad nosocomial. Y bueno, dentro de lo que vigila la ROVE son las prácticas de higiene. Actualmente con los procesos de calidad en la atención está tiene mucha vigilancia la presencia de la higiene de manos, por ejemplo, ¿no? Que es la que debe de practicar los recursos humanos, en este caso antes, durante y posterior a la atención de cada paciente. Entonces, la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica es una de las encargadas de vigilar que se realice. Asimismo, el análisis de los procesos de atención, sobre todo de aquellas áreas que se consideren con mayor potencialidad como áreas infectocontagiosas, que pueden ser aquellas áreas de curaciones, las de cirugía, cuneros, terapia intensiva, obstetricia, ¿verdad? Los quirófanos propiamente dichos, que todas estas áreas y alguna que se considere como potencial para desarrollar una enfermedad nosocomial, pues debe de tener sus manuales de procedimiento donde estén específicamente plasmados los procesos de atención. Y estos, la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica los va a revisar a través de los documentos que deben de existir de la atención del paciente, como son el expediente, a través de las notas médicas, las notas de enfermería, las notas y resultados de laboratorio de algún examen que se le tenga que realizar, sobre todo y más si es invasivo, los tiempos de atención que deben de tener dentro del internamiento para verificar si los procesos aplicados fueron adecuados de acuerdo a los procesos de atención plasmados en el manual de procedimientos. Otro componente que vigila este comité de infecciones nosocomiales es la adecuada disposición de los residuos peligrosos biológicos e infecciosos. Recordemos que en el hospital no nada más se eliminan los residuos punzocortantes, sino también órganos, tejidos y secreciones que deben de darse un destino final, pero adecuado a los manuales de procesos que tenga el adecuado desecho de estos residuos, ¿no? Precisamente para evitar las infecciones.
Esto pues debe de estar calendarizado por horario, por lugar, por el tipo de equipamiento que se debe de utilizar, por el tipo de capacitación que debe de tener el recurso humano para efectuar precisamente la adecuada disposición de estos residuos. Otro componente que vigila o debe de vigilar este comité es el agua para uso y consumo humano con niveles permisibles que prevengan o no puedan ser predisponentes para alguna complicación por alguna infección nosocomial adquirida por alguno de los gérmenes transmitidos por el agua. Y a su vez, esta área, pues tiene que, el agua tiene que estar utilizada no solamente para la atención de los pacientes, sino para la limpieza de las áreas adecuadas, la limpieza de los equipos invasivos o no invasivos que pueda darse la atención de estos pacientes. Entonces es muy importante que se garantice esto. Y también las sustancias utilizadas, ¿verdad? Dentro de ello, porque va a haber diferentes sustancias, porque no es lo mismo trapear las salas de espera o limpiar las salas de esperas que limpiar las áreas quirúrgicas, limpiar las áreas de terapia intensiva, donde deben de estar francamente libres de cualquier germen que pudiera desencadenar una enfermedad nosocomial. Otro comité que está muy ligado al proceso de atención, directo a atención del paciente, es el Comité de Muerte Materna y Perinatal. Este comité también está integrado como presidente por el director de la unidad y el secretario técnico aquí va a ser el jefe de la unidad de obstetricia. Como vocales van a participar todos los representantes de las diversas estructuras hospitalarias de atención que tenga el hospital, o sea, de cirugía, el de medicina interna, el de pediatría y así, ¿no? Entonces, ¿de qué se encarga? Pues de vigilar y reportar, identificar la muerte materna. Vamos a explicar, según la definición de la OMS, qué cosa es, qué se considera como mortalidad materna y se refiere a la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio de embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. Entonces, quiere decir que cualquier situación o enfermedad que agrave el embarazo y que lo ponga en causa de muerte, pues se va a considerar mortalidad materna. Estos casos, el comité hospitalario tiene la obligación de reportarlo dentro de las primeras 24 horas o como la norma de vigilancia epidemiológica nos dice, que es de notificación inmediata, la que se realiza dentro de las primeras 24 horas. Posterior a la notificación, es necesario darle un seguimiento para poder identificar las causas que originaron esta muerte materna. Y entonces se va a hacer un proceso de análisis que va a estar muy relacionado con el Comité Jurisdiccional de Muerte Materna, ¿verdad? Porque recordemos que los hospitales son unidad de referencia, entonces quiere decir que idealmente tuvieron que haber estas señoras que desgraciadamente fallecieron, debieron de haber tenido un control previo en una unidad de primer nivel de atención y que además, bueno, pues que a lo mejor ciertos condicionantes en relación a su comunidad, a la comunidad donde viven o a la familia que puedan tener factores determinantes sociales que pongan en riesgo la mortalidad, de riesgo de muerte para que se presente una muerte materna, ¿no? Bueno, para este análisis es necesario elaborar el acta de donde se realizó la notificación a nivel estatal. Cuando hay alguna duda sobre el caso de la muerte materna, es necesario pues solicitar la autorización a los familiares para saber si permiten que se haga una necropsia. Si es así, pues hay que esperar el resultado de la necropsia para poder dar pues, la causa de muerte, ¿no? De esta señora, pero
Si no dan una autorización para que se realice la necropsia, pues se tiene que hacer la investigación a través de la autopsia verbal. Y entonces se tiene que realizar un resumen clínico en el análisis para poder rectificar o ratificar las causas de la muerte materna y se analiza a través de los eslabones críticos. Esta información nos dice exactamente las causas que pudieran haber puesto como de riesgo desde el sitio donde vive la mujer, su vivienda, su comunidad, su vivienda, su familia, sus prácticas de salud, ¿verdad? Y pues también cómo llevó su control prenatal en la unidad de primer nivel de atención, todo esto con el fin de identificar las causas que pudieran haber predispuesto la muerte materna y por supuesto todo el proceso de atención desde el ingreso, la llegada de la paciente, su ingreso y todos los que participaron en la atención de esta paciente hasta el momento del deceso. Esto con el fin no de identificar algún culpable, sino identificar precisamente las pautas para poder mejorar la atención y que no se vuelva a repetir una muerte materna. Entonces se aplica una metodología para identificar la causalidad y establecer estas medidas estratégicas de atención para pues, hacer la reducción de los riesgos de muertes maternas. El Comité de Muerte Materna y Perinatal no solamente debe de analizar cuando suceden las muertes maternas, sino que debe de sesionar durante el año en sesiones programadas, donde se van a analizar las atenciones obstétricas, algunas de las atenciones obstétricas que se hayan atendido en ese periodo de la sesión, precisamente para ir identificando los posibles riesgos que nos determinen pues, un riesgo que se pudo haber desencadenado una muerte materna, ¿verdad? Y pues para evitarlos y mejorar el proceso de atención. Y entonces con esto vemos el análisis de dos tipos de comités hospitalarios relacionados directamente con la atención de los pacientes. Bueno, pues hasta aquí nos quedamos en esta primera parte del análisis de seguridad en el trabajo. Muchas gracias.